Bueno, mi función es como responsable de TIC en la coordinación es dar seguimiento al MEVIT en línea, al MEVIT virtual y al Alfatec. Y en específico en el MEVIT en línea es dar la formación, el seguimiento y el acompañamiento respecto al MEVIT en línea, los reportes, etcétera. Bueno, yo creo que más que una persona es el trabajo en equipo y que cada quien haga las actividades que le corresponden. Empezamos desde el líder de la coordinación, en este caso nuestro coordinador, quien en las reuniones de CIDAP hace, pues nos apoya en ese sentido, en hacer énfasis sobre la importancia de la modalidad en las plazas comunitarias y entonces el respaldo del trabajo, en este caso del área, con los compañeros técnicos docentes, que son quienes están como líderes en las microrregiones, ¿no? Posteriormente a nosotros nos toca trabajar en las reuniones de balance con los equipos microrregionales y en ese sentido, pues los técnicos docentes ya traen las instrucciones respecto a la importancia de estas modalidades, en el caso del MEVIT en línea, y pues ya a nosotros nos toca trabajar directamente con las figuras de plaza y los asesores, ahora ya respaldados por el técnico docente en la microrregión, y pues bajando la información, trabajando la formación con las figuras de plaza y con los asesores. Creo que es importante que todos hagamos lo que nos corresponde y yo creo que es la base o lo más importante para tener resultados. Pero a partir de mi experiencia, yo creo que si algo es fundamental para que los asesores trabajen, la modalidad es que se formen como en la práctica. Entonces, lo que nosotros hacemos en el área de servicios educativos cuando diseñamos la formación para los asesores es que a lo largo de las visitas vamos recabando como algunos casos que vamos viendo que suceden en la realidad y sobre todo, por ejemplo, en la formación hacemos que el asesor se registre, que haga el proceso, que lo haga en la práctica y en la realidad, y a la hora de registrar educandos lo que hacemos es no entrar al MEVIT en prueba. Lo que nosotros hacemos en la formación es que conseguimos los datos de algunos educandos que están próximos a darse de alta y entonces entramos directamente a la plataforma. Trabajamos obviamente primero las diapositivas con el proceso para que lo vean como tal, como es, que hay que hacer primero como los pasos, pero sí entramos directamente a la plataforma y hacemos el registro ya en la realidad para que ellos vean a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Porque suele variar mucho lo que decimos que es como el proceso a lo que ya sucede en la realidad cuando no prestamos atención a los pasos, ¿no? Cosas tan sencillas como el correo electrónico, como la plaza comunitaria en la que se registra, de pronto, aun cuando está en un proceso o en una lista, ya a la hora de la práctica se nos olvida. Entonces nosotros diseñamos en este caso la formación para que sea práctica. Conseguimos casos de educandos que se registraron pero su correo no es correcto y entonces qué cuadrito nos va a aparecer cuando querramos ingresar nuevamente, ¿no? O cuando el educando se registró en otra plaza comunitaria, ¿qué va a pasar cuando busque a su asesor y se registre? Y eso no se puede hacer en el MEVIT en prueba, ¿no? ¿Cómo registrarte ahora con el asesor? Eso no aparece, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tratamos de diseñar la formación muy apegada a la realidad para que el asesor vea que hay situaciones, lo que siempre les hago énfasis es que hay pequeñas situaciones que si no tenemos cuidado pueden alargar el proceso, pero finalmente todas tienen solución, pero si lo hacemos bien es muy fácil y es muy sencillo y regularmente cuando terminamos la formación los asesores nos dicen cuando les preguntas qué se llevan, ¿no? Regularmente la respuesta que suele ser muy agradable para nosotros es que así de sencillo es. Creíamos que era muy complicado y por eso no le entramos a esta modalidad, ¿no? Pues es bien fácil, siempre y cuando tomemos en cuenta ciertos puntos que son importantes y en los cuales ponemos énfasis y entonces regularmente la mayoría se va con el compromiso y además con las ganas de querer vincular educandos en esta modalidad, porque en realidad es muy sencillo.
Sí, bueno, de pronto el trato con las figuras de plaza, porque regularmente es con ellos, aunque también ya los asesores lo hacen, originalmente era que le enviaban el caso directamente a la dirección estatal con copia a nosotros, pero hemos logrado como cierta confianza con las figuras y además es yo creo importante que yo haga como ese seguimiento. Me envían en vez de enviarlo directamente, me envían el caso a mí y ya yo tendría que hacer el reporte a la dirección. Yo creo que es importante que me lo envíen porque funciono como un filtro. Me llega el caso y yo lo reviso antes de enviarlo a Puebla, porque en algunas situaciones hay cosas que por ejemplo, desvincular un módulo o más bien matricularlo. De pronto mandan reportes que tienen que ver con la matriculación de un módulo porque al educando le aparece que que no forma parte del grupo, ¿no? Y entonces pues eso lo podemos resolver nosotros. Entonces yo matriculo el módulo y no solo lo matriculo, sino que le informo al apoyo técnico o al asesor sobre lo que sucedió y cómo él lo puede resolver, recordando los procesos que quizá olvidó o no prestó atención a la formación o en los que quizá yo no fui muy precisa, ¿no? Le recuerdo qué es lo que puede hacer en esos casos y entonces ya no envío un reporte a Puebla y se queda directamente aquí en la coordinación, nosotros lo resolvemos y además damos respuesta inmediata, porque regularmente el reporte me lo envían cuando tienen ahí al educando y me mandan un mensaje o un correo, suelo responderles instantáneamente y entonces ya se resolvió la situación y en ese mismo momento al educando le dan respuesta. Ahora hay casos que no, sí tienen que ver con procesos que nos equivocamos, el correo a lo mejor se dio equivocadamente el correo a la hora de inscribirse y bueno, ahí sí tenemos que hacer un reporte. Entonces igual antes de enviarlo a la dirección, para evitar que vaya y regrese por falta de información, verifico que tenga los datos necesarios, ¿no? El nombre del educando, el RFE, a qué plaza está vinculado, a qué coordinación pertenece y entonces y especifico de pronto la solicitud que se quiere hacer. Finalmente, como es mi labor, ya sé cuando solicito que se dé de baja un registro, ya sé cuando solicito que se cambie de plaza y no sea necesario dar de baja el registro, no únicamente cambiar de plaza. Entonces ya uno es más explícito en ese sentido. Regularmente el asesor nada más te dice, es que me equivoqué en esto, ¿no? Y no sabe qué solicitar, nos explica el caso. En ese sentido yo sí tengo que especificar qué es lo que pedimos para evitar que la información vaya y luego me la regresen porque a lo mejor yo no especifiqué lo que se necesita. Entonces tratamos de ser un filtro para que finalmente el proceso sea más rápido y el educando avance en su proceso educativo sin detenerlo. Porque además si de pronto el asesor tiene resistencia, al educando le puede pasar lo mismo si ve que pasa 1 o 2 semanas y no se le resuelve el caso. Y no se le resuelve porque a lo mejor yo no hice bien desde el asesor, que no lo registró correctamente junto con el apoyo técnico. Luego finalmente yo no hago bien mi trabajo y me tardo más tiempo y entonces en lo que lo hago llegar a la dirección, pues van pasando tiempos y luego en lo que la dirección lo resuelve, que regularmente en los últimos meses es muy rápido, no nos lleva más que 1 o 2 días resolver la situación, pero sí tratamos de que sea lo más pronto posible para no desanimar al educando y al asesor que ya se animaron a entrarle a la modalidad. Bueno, yo creo que parte importante de esta modalidad es darle uso a las plazas comunitarias, ¿no? A que los equipos se estén trabajando. A veces hay plazas que ahí tienen las computadoras y los educandos están trabajando en las mesas, ¿no? Entonces es importante a través de esta modalidad que se haga uso de el equipo que hay en las plazas comunitarias, que finalmente es parte del nacimiento de estos lugares, ¿no? Ese es uno. Segundo, pues que los educandos se acerquen a la tecnología, a las computadoras y que hagan uso de ella. Finalmente hay algunos que pues sí saben utilizar el Facebook, pero eso no los hace personas que sepan utilizar en realidad un equipo de cómputo. Entonces a partir de que le entran a esta modalidad van aprendiendo que hay otras posibilidades, ¿no?
que pueden estudiar, que pueden aprender cosas, y a partir de ahí, ¿no? En las plazas comunitarias tenemos como otros servicios de educación también que se pueden ofertar a través de la computadora, y entonces cuando el educando tiene contacto con esta modalidad y ve que puede aprender, seguramente le nace el gusanito para que también aprenda otro tipo de cosas y haga uso de la tecnología. Y bueno, una de las ventajas que podemos generalizar es la del material, ¿no? Si de pronto no existe el material en impreso, pues no pasa nada, la modalidad, aquí siempre van a existir los módulos, ¿no? Sí, yo creo que esa es una ventaja muy importante. ¿Cuál? La de que el educando tiene que cubrir un porcentaje, ¿no? Bueno, por regla nos dice que el 80%, ¿no? Entonces, al educando no se le va a emitir una constancia, y esta constancia es lo que tiene que presentar para realizar el examen, ¿no? Entonces, en este caso, la modalidad te asegura de que el educando está cumpliendo totalmente con el contenido del módulo, y además de todo está aprobando las autoevaluaciones, ¿no? Quiere decir que está logrando las competencias. Yo creo que esto es importante y es una ventaja. Es una ventaja porque, como ya decía, aseguras que el educando en verdad está aprendiendo. Si él no llega al 80%, si él no obtiene más de 8 en sus autoevaluaciones, no va a haber constancia, y si no hay constancia no puede presentar examen. Entonces, eso nos está asegurando que el educando en verdad está logrando las competencias que se supone tiene que lograr. Entonces, eso a mí me parece muy importante, porque en otras modalidades pues no sucede así. En el MEVIT virtual, ahí están las evidencias, las está haciendo, pero de revisar una por una es muy complicado ya para el aplicador, ¿no? Entonces, aquí no, si la constancia está, es porque el educando concluyó todo lo que es necesario. Entonces, yo creo que esa es una ventaja muy, muy importante. Una de las principales funciones de las figuras de plaza es la de, considero yo, promover primero la modalidad. Es responsabilidad del área de servicios educativos, en este caso, dar la formación, ¿no? Entonces, en este caso, a partir de que se da la formación, es importante que el promotor esté como atrás también de sus figuras, vincula. Entonces, y bueno, a partir de eso, yo creo que es bien importante que tengamos claros los procesos. Hay una tablita, un cuadrito que la dirección nos ha facilitado sobre cuáles son los pasos, ¿no?, para inscribir a un educando al MEVIT en línea, cómo se debe registrar un asesor. En ese sentido, es importante que eso esté a la vista en las plazas comunitarias, y como que vayamos siguiendo los pasos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las funciones es esa, ¿no?, que las figuras tengan claro cuál es el proceso, y que además den prioridad a esta modalidad y que la promuevan entre los asesores, que finalmente, les digo, también es una tarea que viene como bajando, que ya el coordinador promovió con el técnico docente, con la estructura completa de la coordinación, que el técnico docente promueve con las figuras de plaza y con los asesores, y finalmente quien está en contacto siempre con el asesor es las figuras de plaza, porque ellos están permanentemente ahí. Entonces ellos son los que están como, acuérdate que existe esta modalidad, es importante. Entonces la promoción mucho depende también de ellos. Bueno, las características como asesor son las mismas, sin embargo hay que sumarle unas cuantas más, ¿no? El que tenga conocimiento sobre el uso de la computadora, básico en realidad, tampoco necesitamos especialistas, que conozcamos del uso de la computadora, que no le tengamos miedo, y que además tenga entusiasmo, pero mucho de ese entusiasmo tiene que ver con que conozca cuál es el proceso para hacer uso de la modalidad. Entonces, si él se da cuenta que en realidad no es complicado, seguramente lo podemos motivar, además de que tenga ganas, ¿no? Pero nos hemos topado con muchos asesores que están como, se niegan a la modalidad porque no la conocen. Entonces, si tienen ganas de aprender, con que tengan ganas de aprender, basta, les explicamos el proceso y entonces se motivan.
Entonces diría que tienen que tener un conocimiento básico del uso de la computadora y ganas de aprender para poder comenzar. Ahora, algo que hacemos aquí, que hicimos, porque de pronto hace unos meses lo pensamos en la coordinación, sabemos que tenemos que dar de alta al asesor a través de un curso inicial. Tenemos ya ahora el inicial para el alfabetizador y el inicial para ser asesor en línea. Entonces, el curso para ser asesor del MEVID lo damos ahora en línea y tratamos de que sea como obligatorio, ahora únicamente a través de esa modalidad. Entonces, así el asesor tiene un primer acercamiento con una plataforma del instituto que funciona en la misma lógica del MEVID en línea. La inscripción es prácticamente, el formulario es muy parecido, son los mismos datos, el correo también tiene que ser correcto porque si no nos enfrentamos a algunos errores. Entonces, a partir de que el asesor conoce cuál es el procedimiento para el curso en línea, pues tiene un primer acercamiento con esta modalidad, con las plataformas, con las lógicas de esta plataforma, y entonces, si lo hacemos bien, si le damos en el área de formación, en el área de servicios educativos, la inducción para cómo entrarle a la plataforma, seguramente termina muy contento de formarse de esa manera, y entonces ya tiene una idea positiva de la plataforma o de las plataformas que se utilizan en el instituto, y ya no es tan complicado decirle que ahora sus educandos aprendan de la misma manera como él lo hizo para entrar a la coordinación, como asesor en la coordinación. Entonces yo creo que esa es una muy buena estrategia, que los asesores nuevos se formen a través de los cursos en línea. Yo creo que eso es como parte importante. Ahora, no todos son nuevos, tenemos asesores que ya llevan mucho tiempo, entonces pues igual la formación en la práctica, yo creo que eso es muy importante, que vean cómo es el proceso, que de verdad lo conozcan, porque no es complicado, en realidad es muy sencillo. Insisto, mucho tiene que ver con que a veces pues decimos, no, va a ser muy complicado. Y algo que también ha pasado es que hay asesores que ya llevan muchos años, y cuando recién comenzó el MEVID en línea había como muchas situaciones que de pronto sí complicaban la inscripción y el proceso como tal. Entonces algunos se quedaron con esa idea de que el MEVID en línea pues no funciona. Entonces toca trabajar con ellos nuevamente el proceso, que vean cómo es el alta, que vean cómo cómo el educando en realidad en la plataforma ya no tiene problemas, y entonces a partir de eso. Entonces yo creo que es la práctica, la formación en la práctica, y que después les demos el acompañamiento. Eso es fundamental. Se atoran en un proceso, es normal, porque pues sí, ya fui a la formación, ya me enseñaron los pasos, pero hasta que no lo practique, hasta que no eche a perder, no aprendo. Entonces, si las figuras, en este caso los enlaces educativos, no estamos al pendiente y no resolvemos los problemas, seguramente lo que vamos a hacer es provocar más negación y resistencia a la modalidad. Entonces, yo creo que es importante que estemos pendientes del acompañamiento. Ya te equivocaste aquí, no hay problema, a ver, pasamos el reporte, lo reviso, lo resolvemos y continúa. Y entonces, algo que siempre les digo a las figuras, porque luego me dicen, perdón, es que me equivoqué, yo sé que me lo dijiste y no sé qué. Entonces les digo, no te preocupes, todo tiene solución, lo resolvemos. Ahora, acuérdate que es importante que hagamos esto, pero las veces, lo que yo siempre les digo, las veces que sea necesario, lo reportamos. Esperemos que seguramente con la práctica, en un tiempo, pues ya no va a ser necesario que hagamos reportes, ¿no? Entonces es importante que también vean que no hay problema que se equivoquen, porque finalmente están aprendiendo, así como yo en su momento lo hice con la plataforma. Bueno, yo creo que lo primero es que nosotros como responsables conozcamos los procesos y que nos metamos, que si finalmente nosotros no estamos directamente somos asesores o no estamos directamente con los educandos, es bien importante que conozcamos todos los procesos. Yo tuve la fortuna de haber sido, antes que enlace educativo, apoyo técnico, entonces trabajé la modalidad en su momento, pero también hay muchas cosas que han cambiado y es importante que entonces nos empapemos, como vayamos a las plazas comunitarias,
visitemos a los apoyos técnicos y a los promotores. Regularmente cuando voy a dar un taller, antes que darlo, me voy a las plazas comunitarias y pregunto, ¿y tú qué errores has visto? ¿Y tú cómo, si tú fueras a dar un taller sobre esto, qué dirías? Entonces regularmente pregunto sobre las incidencias o los errores que cometen más comúnmente, y entonces yo misma puedo dar respuesta. Cuando nos preguntan algo, regularmente hay respuesta, y eso es importante. Entonces yo los invito a que primero conozcamos la plataforma, no nos quedemos con el manual, no nos quedemos con solamente visitar la plataforma, que vayamos directamente con las figuras que trabajan esta modalidad y veamos qué problemas tienen y bueno, cómo los vamos a resolver. Pues ya nos podemos acercar con los responsables en la dirección, que finalmente siempre están como muy atentos a darnos respuesta, y entonces a partir de ello no vamos a tener problema para promover la modalidad, porque nos vamos a dar cuenta que no es complicada, en verdad es sencilla, y que también pues dejemos de negarnos a que es una posibilidad. A partir de que veamos que es bastante amable y noble la plataforma, vamos a ver que podemos promoverla.